Sean todos ustedes muy bienvenidos, bienvenidas a una plática semanal más que la organización de la firma Mojica y Compañía y Asesores en Administración y Productividad, a través del programa de educación financiera, hemos venido restableciendo desde principios de abril de este año. Para esta tarde, quiero compartirles que el tema que se va a tratar para muchos significa un cambio de paradigma. Para muchos significa entrar a una nueva área de conocimiento en materia tributaria. Y esto se debe a que el año pasado la nueva administración federal hizo cambios en algunas leyes que inciden en lo fiscal, empezando por la ley contra la delincuencia organizada, en donde un contribuyente, por un mero error, pudiera llegar a ubicarse en una situación que lo ubique frente a esa ley. La ley de seguridad nacional, en la que al haberse modificado para establecer que un contribuyente que evade impuestos puede ser considerado un enemigo del Estado mexicano. Las modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde créditos fiscales, diferencias en los impuestos a pagar que excedan 7,800,000 pesos, el contribuyente puede verse tras las rejas debido a que procede la prisión preventiva oficiosa. Si a eso le sumamos la ley contra el lavado de dinero y también la ley que impone responsabilidades en protección de datos personales y otras, estamos frente a un escenario sumamente complicado. Ante ese nuevo entorno en materia tributaria, en materia de riesgo fiscal, es que se requiere que se platique para que se entiendan los conceptos básicos de esta nueva reglamentación, de esta nueva normatividad, de todo este sinnúmero de obligaciones que tenemos en materia tributaria, que hoy día nos ponen en un riesgo de poder ir a la cárcel por un mero error. Para ello, para tratar este tema, hemos, José David y su servidor, invitado a una gran personalidad, muy reconocida en este tema, y ella tiene una muy amplia experiencia. Nomás les digo que fue agente del Ministerio Público de la Federación por 3 años, fue secretaria del Juzgado del Tribunal Unitario y Tribunal Colegiado en el Poder Judicial de la Federación, y qué orgullo, actualmente es juez de distrito. Ella es licenciada en Derecho, egresada orgullosamente aquí de nuestra UABC. Además, ella actualmente es la presidenta de una asociación de profesionistas que se creó apenas el año pasado, que se llama Asociación de Profesionistas de Compliance. Para muchas personas dirán, ¿qué es eso? ¿Qué es el compliance? ¿Qué es el cumplimiento? Y es que en el mundo hay una nueva disciplina, precisamente que así se llama, compliance. Es tanta la reglamentación, es tanta la normatividad, son tantas las disposiciones legales que tienen que observar las empresas, que se requiere de un especialista en compliance. Ella ha tomado diversos cursos, tanto en España como aquí en México, incluso a nivel de la Cámara de Diputados, tiene alguna certificación de programas que ha tomado con organismos nacionales, que vinculados esos programas con la Cámara de Diputados de nuestro país, le han otorgado certificaciones. Me refiero a que esta tarde tenemos el gusto, ahora sí que estamos de manteles grandes, y le agradezco mucho a la licenciada Socorro López Villarreal,
que se haya dado el espacio para estar con nosotros y compartir con ustedes algunas de sus reflexiones, de su conocimiento, algunos de sus análisis que ella ha hecho en torno al compliance en función de la reforma penal fiscal, que este año, como nos decía el licenciado Clemente Ranero la semana pasada, no es solo letra, es una norma que la autoridad ya empezó a aplicar y que le está dando muy buenos resultados para cobrar créditos millonarios a algunas empresas. Licenciada, sea usted muy bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerla y estamos a su disposición para escucharla con toda atención. Muchísimas gracias, don José. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y pues voy a compartirles algunos de mis estudios, algunos de los análisis que he realizado en torno a las cuestiones fiscales ahora llevadas hacia el tópico penal. Tengo el gusto de compartir con don José Mojica, así como con David Mojica y otras personas que están aquí presentes el día de hoy en la Academia de Estudios Fiscales, así como en la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Tijuana, donde de alguna manera pues he aprendido un poco más y estoy al día en cuestiones fiscales al pertenecer a estos organismos, lo cual me ha permitido pues conjugarlo y estar analizando las reformas penales, dado que en mi trayectoria pues he estado muy encaminada en lo que es la materia penal. Entonces, ahora que se unen estas dos materias en la problemática de nuestro país, en la problemática de tanta empresa, pues bueno, voy a compartirles estos breves apuntes y esta charla, que espero sea de su interés, que les deje algo y al final pues esperamos preguntas o reflexiones. Vamos a iniciar. A ver, aquí. La semana pasada estuvo con nosotros en este mismo canal el licenciado Clemente Ranero. Él estuvo hablando de cuestiones fiscales y estaba yendo hacia las reformas fiscales penales. Él nos hablaba de la fiscalización. Él nos hablaba de la fiscalización disruptiva y la tecnología. Asimismo nos señalaba, veíamos su índice de trabajo y en él estaba tocando el tema, disculpen con las láminas aquí. Él nos hablaba sobre las tendencias tributarias en México. Hago este recuento porque todo lo que él nos comentó es como el origen y el inicio de la charla del día de hoy. Él nos comentaba que en estos tiempos y en el futuro va a haber una mayor criminalización respecto a las acciones de defraudación fiscal y nos ponía como ejemplo los casos de Walmart, IBM y Oxxo. También nos habló de que habrá un menor margen para interpretar la ley y una menor tendencia a litigar los asuntos. Él nos decía que el éxito o fracaso de un empresario no solo depende de su capacidad para generar ingresos, sino también de su habilidad para cumplir correctamente con el cambiante marco legal y fiscal que regula sus actividades. Hice uso de estas láminas con la autorización del licenciado Clemente, porque es cierto, o sea, el éxito o fracaso de los empresarios no solo va a depender de generar los ingresos, sino también de esa habilidad para cumplir, y esa habilidad para cumplir hoy día es parte de lo que es el compliance, que es donde vamos a aterrizar esta charla. Él nos daba como conclusiones que el SAT nos audita a través del uso de inteligencia artificial. Hay que proteger la contabilidad electrónica de manera correcta y tenerla a la mano. Es necesario conocer muy bien la legislación vigente para evitar caer en algún supuesto de evasión fiscal. Y mientras mejor esté íntegra y documentada la contabilidad y los contratos respectivos vinculados a esta, menos riesgos fiscales tendremos. Todo esto que él nos dijo es certero y parto de ahí ya que él nos sembró la semilla la semana pasada. Vamos a iniciar. Aquí vamos a tener a dos tipos de empresa.
Puede haber varias, pero vamos a tomar que hay empresas éticas y responsables y hay empresas con mala praxis. Hay empresas éticas y responsables y que aún cuando estén trabajando con honestidad, con toda la ética, y sean muy responsables, como decía don José al inicio, por un error pueden llegar a tener problemas muy graves como pudiera ser las implicaciones en delincuencia organizada, llevarlos a juicios de extinción de dominio y otras consecuencias vamos a ver más adelante. Entonces, pero tengamos en mente que no porque se sea una empresa ética y sea responsable, va a estar exenta totalmente de tener problemas, salvo que tengan un sistema de control interno bien implementado, bien revisado y bien actualizado. Cada ocasión que esté cambiando la ley, que cambie un reglamento, que ocurra un cambio en la empresa, que amerite hacer la revisión de nuestros sistemas de control. Porque si no tenemos ese debido cuidado, de nada nos sirve trabajar con honestidad y ética. Y bien decía el licenciado Clemente la semana pasada, además, debemos de saber compilar la información, resguardar la información y conservarla para cuando sea necesaria y todo debidamente sistematizado. Porque hacer las cosas bien no va a ser suficiente para ir a un juicio y demostrar que las cosas se hacen con ética, responsabilidad y un cumplimiento legal. Cualquiera de estas cosas que no pudiésemos acreditar puede ser desfavorable para la empresa. Y tenemos las empresas con mala praxis que vamos a intentar con todo esto del compliance, con los nuevos paradigmas, vamos a tratar de que enderecen el camino, que trabajen también con ética, que sean responsables y bueno, si llegan a tener algún problema, pues complicado está si tienen una mala práctica, pues demostrar que no lo es, ¿no? Pero vamos a enfocarnos a cuáles son los problemas que podemos tener ahorita fiscales penales y cuáles son las medidas preventivas o qué les recomendaría yo para evitar tener sinsabores y problemas jurídicos. Y la mayoría de ellos pudieran ser muy delicados. Les comento que el 17 de junio del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación en nuestro país la modificación de diversos cuerpos normativos, entre ellos el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal. En dicha reforma se complementó lo ya regulado en esas normatividades en lo referente a la responsabilidad penal en que pueden incurrir las personas jurídicas en nuestro país. En ocasiones escucho hablar que en 2016 nació lo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No es así, nació antes. Pero en 2016 hubo reformas y fue cuando se le dio un mayor empuje a esa cuestión y más que se está poniendo en práctica en la actualidad. Entonces, vamos a ver en qué sentidos hubo esas reformas. En dicha reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 421 se señaló que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de medios que ellas proporcionen. En estas personas jurídicas están incluidas lo que son las empresas. La persona que haya sido creada por medio de un acto jurídico es persona jurídica, sea asociación, sea sindicato, sea una empresa. Y agrega al final de ese artículo, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. ¿Por qué hago puntual señalamiento en que se haya determinado que existió inobservancia del debido control en su organización? Esto es lo único que nos señala el Código Nacional de Procedimientos Penales para pensar que nos está hablando de un compliance. Aquí hay que atender porque más adelante vamos a ver cuáles son las consecuencias de que una persona jurídica sea penalmente responsable de un delito que se haya cometido a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de medios que proporcionen. No le puede ser imputable a las personas jurídicas cualquier delito. El artículo 11 bis del Código Penal Federal nos da un catálogo de delitos. Les comento que son 39 fracciones actualmente las que se encuentran en este artículo 11 bis del Código Penal Federal. No me refiero a todas porque es extenso
obtuve nada más para pegar en la lámina las que más nos interesan. Algunas de ellas, porque me interesa que las vean, el hecho de que sean 39 fracciones no quiere decir que sean 39 tipos penales, porque incluso en un párrafo de un artículo pueden ser 14, 15 tipos penales distintos. Tipos penales me refiero a una especie de un delito, pero hay fracciones que se refieren a leyes completas. Por ejemplo, si ven la última que anoté en esta lámina, que habla los previstos en los artículos 8, 9, 10, 12, me señala una serie de artículos de la Ley Federal para prevenir y sancionar delitos en materia de hidrocarburos. El 20 de la Ley Federal para el control de sustancias químicas susceptibles. Son cientos y cientos de tipos penales de conductas ilícitas que pueden ser imputadas a una persona jurídica. Los que más pudieran verse imputados a personas jurídicas e empresas es el delito contra la salud, cohecho, fraude, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ya tiene más que ver con el fiscal, contra el ambiente, y entre ellos está la fracción 7, contrabando y su equiparable, previsto en el artículo 102, 105 del Código Fiscal de la Federación. Defraudación fiscal y su equiparable, 108, 109 del Código Fiscal. Y en las últimas reformas de noviembre del año pasado agregan del Código Fiscal de la Federación el delito previsto en el artículo 113 bis. Con esto vemos que los delitos fiscales sí pueden ser imputados a una persona jurídica, en este caso a las empresas. En el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales viene las consecuencias jurídicas y nos dice que le pueden ser impuesta a una persona jurídica la sanción pecuniaria o multa, decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito, publicación de la sentencia, disolución, esto es la disolución de la empresa, y otras que expresamente se determinen en las leyes. Más adelante, el artículo 422 nos señala que pueden ser suspensiones de actividades por un plazo entre 6 meses a 6 años, clausura de locales y establecimientos, prohibición de realizar en el futuro actividades, inhabilitación temporal, intervención judicial. Si se fijan en la lámina anterior viene la disolución, que sería la pena capital para una empresa, el disolverla. Es destacado por varios juristas el que el tener un compliance, el tener manuales de cumplimiento, les ayuda para atenuar una pena. En este caso, el 11 bis nos dice que las sanciones podrán atenuarse hasta en una cuarta parte si con anterioridad al hecho las personas jurídicas contaban con un órgano de control permanente encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para darle seguimiento a las políticas internas de prevención delictiva y que hayan realizado antes o después del hecho que se les imputa. Aquí lo que nos destaca este artículo es que se puede disminuir en una cuarta parte las penas que se impongan si tenemos ese órgano de control y estamos dándole cumplimiento a las políticas internas de prevención delictiva. La verdad, en lo personal, no me preocupa mucho que atenúen una cuarta parte a una empresa si en el artículo anterior que les destaqué láminas atrás decía, cuando se haya determinado que existió inobservancia el debido control en su organización, lo que me lleva a deducir que si no existe inobservancia, fui una empresa responsable, trabajé con ética, con responsabilidad, hay manera de demostrar que tenía todos los manuales de cumplimiento y que tenía un debido control interno en mi empresa y que si ocurrió un hecho ilícito, pues fue porque escapó a todo lo que yo había implementado y que le estaba dando seguimiento, pues me lleva a que no me podrían imputar un delito. Entonces creo yo que hay que ir por lo más y hay que tener los debidos controles en una empresa para que no me sea imputado delito alguno. No creo que me ayude de mucho el que me quiten una cuarta parte. Además, cuando se habla de disolución, pues ahí no creo que me vayan a quitar mucho. Vamos a continuar. Comentaba don José y esta plática es sobre penal fiscal. ¿Qué sucedió en las reformas de noviembre del año pasado?
ya no se ve nada más el delito de defraudación fiscal equiparada de manera aislada. Lo están relacionando ahora con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. ¿Cuál es la problemática y lo preocupante de esta ley y de que estén relacionando ahora los delitos fiscales con delincuencia organizada? El artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada nos dice que cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o alguno de los delitos siguientes, serán sancionados por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada. ¿Qué quiere decir esto? Que basta con que 3 personas se organicen para realizar actos ilícitos. Dice, conductas que por sí unidas a otras tienen como fin. No nos dicen que se haya cometido el delito. Basta reunirse 3 personas de forma permanente o de forma reiterada con el fin de cometer alguno de los delitos que aquí se señalan. No es necesario que se haya cometido, basta con que se hayan reunido con la intención de. ¿Qué delitos me señala que son de nuestro interés? El contrabando y su equiparable, la defraudación fiscal, artículo 108, y los supuestos de defraudación fiscal equiparada, así como las conductas previstas en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Entonces, si una persona es imputada por un delito de defraudación fiscal equiparada o las conductas del 113 bis, pues también pudiera ser imputado en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. ¿Cuándo? No en automático cualquier delito de defraudación fiscal, por ejemplo. ¿Cuándo? Cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción 3 del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Cuestión que aplica también para la fracción 8 que habla del 113 bis. ¿Cuál es ese monto? Son 7.804.230 pesos al día de hoy. Que esto quiere decir que cuando el monto de lo defraudado supere estos 7.804.230 pesos, en automático me van a imputar, además de la defraudación fiscal, lo que es me van a llevar por la Ley Federal de Delincuencia Organizada, siempre y cuando acrediten que 3 o más personas se organizaron con el fin de cometer ese tipo de conductas. Comentaba el licenciado Clemente la semana pasada, pues bastan 3 personas, el empresario, el abogado y el contador, y ya son 3 y se pusieron de acuerdo para tributar de alguna manera por parte de la empresa, pues ya pudieron haber estado involucrados y cometiendo algunos de estos ilícitos. Si hicieron alguna planeación fiscal y estima el gobierno que son conductas ilícitas y que yo he llevado a defraudación fiscal, pues ya pudieran estar siendo imputados, aparte de la defraudación fiscal, por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Pero eso no es todo. Les comento que este párrafo también tiene que ver con el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, donde nos dice que los delitos a que se refieren las fracciones de este artículo sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada, serán investigados, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta ley. Cuando una persona comete un ilícito penal, normalmente es investigado, procesado y sancionado conforme al Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero aquí nos está diciendo este párrafo que quienes cometan algún ilícito como miembro de delincuencia organizada van a ser investigados, procesados y sancionados por una ley de excepción, que sería la misma ley federal contra la delincuencia organizada, conforme a las disposiciones de esta ley. Esta ley, les comento, tiene el principio del derecho penal del enemigo. ¿Qué es el principio del derecho penal del enemigo? Hunter Jacobs, en 1999, señaló que no todos los ciudadanos deben ser considerados personas, ya que existen individuos que merecen la calificación de enemigos. Y de aquí nace la teoría del derecho penal del enemigo. Unos pueden ser considerados como personas y otros como enemigos. ¿Cuáles son considerados como personas? Son los ciudadanos, que son los infractores
que han dañado la vigencia de la norma y son llamados de modo coactivo a equilibrar el daño en la vigencia de la norma. Estas personas tienen dignidad humana, tienen capacidad de entendimiento y de elección y se espera de ellos que en el futuro se ajusten al ordenamiento jurídico y cumplan con la norma y se puedan reintegrar a la sociedad como personas con conductas positivas. El derecho penal que le rige a estos ciudadanos es el derecho penal del ciudadano, de la persona, que le juzga como, con su condición de persona, con todos sus derechos y protegido por la totalidad de las garantías del derecho penal. En particular, señalan la de presunción de inocencia. Este es el derecho penal que conocemos todos y donde siempre dicen, les asiste la presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, con la teoría del derecho penal del enemigo, nos habla Jacobs de los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Son los aquellos que con su actitud, su vida económica, ya aquí nos habla del poderío económico, o mediante su incorporación a una organización delictiva de manera permanente, se han apartado del derecho en general y del penal en particular. No garantizan la mínima seguridad cognitiva de un comportamiento conforme a derecho. De los enemigos no se espera otra cosa más que sean enemigos del Estado, enemigos de la sociedad. Son personas que no van a cambiar su conducta y no van a volver al buen camino ni a cumplir con las leyes. ¿Qué se hace con estas personas? Se les aparta. Se vuelven un problema que no puede ser resuelto por el derecho. Entonces se les tiene que apartar de la sociedad, del Estado, y se crea para ellos un ordenamiento jurídico que es de excepción y que es autónomo. Este derecho penal del enemigo son las normas que contiene la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Por eso ustedes escuchan que la gente que es imputada por delincuencia organizada van a penales de máxima seguridad. Al entrar los defraudadores fiscales o las personas que aún siendo muy honestas tengan el infortunio de ser imputados por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pueden ir a cárceles especiales siendo segregados y otros principios del derecho penal del enemigo que vamos a ver a continuación. Estas son algunas de las características que rigen al derecho penal del enemigo. Van a tener una detención por simple sospecha. Cuando leíamos el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, les destacaba que dice que tengan como fin. No es que hayan cometido un delito. O sea, se les detiene por la sospecha de que lo van a cometer, porque para eso se organizaron. Se les criminaliza con penas considerablemente altas, aunque la conducta no se haya materializado. Van a tener penas muy altas, aun cuando se haya cometido el delito. La reclusión de los enemigos es en centros especiales. Se les mantiene incomunicados, segregados, y de ellos no se espera que se reintegren a la sociedad. Se inobservan sus derechos fundamentales. Para las personas que se aplica el derecho penal del enemigo, ya la presunción de inocencia no es la misma. Se revierte la carga de la prueba. Aquí aplica la protección a testigos. Puede haber imputaciones y se puede llevar todo un proceso sin que nunca sepan quién es la persona que realmente les está haciendo imputaciones. Van a responder imputaciones que no saben de dónde salieron, quién las vertió. Se les van a dar facultades de investigación a las instancias fiscales, por ello que la UIF puede investigar, que puede investigar el SAT, que pueden investigar las instancias fiscales. Se elimina el secreto bancario, se elimina el secreto profesional en la mayoría de los casos. Hay principio de extraterritorialidad de la norma, hay principio de imputación anticipada, principio de decomiso de bienes del delito, aquí es donde entra la ley de extinción de dominio, e incluso la figura del arraigo fue proscrita a nivel mundial, o sea, como algo inconstitucional. Sin embargo, en nuestro país, y en tratándose de delincuencia organizada, todavía existe la figura del arraigo. Estas son algunas de las características del derecho penal del enemigo y que son aplicables tanto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada como
en la comisión de ilícitos de lavado de dinero. En la Ley Nacional de Extinción de Dominio nos señala que esta ley es reglamentaria el artículo 22 de la Constitución y que se acorde con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, Convención de las Naciones Unidas contra Corrupción, Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y demás instrumentos internacionales que regulan el decomiso, los cuales son vinculatorios a nuestro país. ¿Por qué destaco esto? Es vinculatorio para nuestro país porque es obligatorio atender a estas convenciones. Hay quien dice, bueno, pues es que el derecho de presunción de inocencia, es que el saber quién me hace imputaciones es un derecho que tengo, es una garantía, es que voy a ir y voy a hacer valer la inconstitucionalidad de la norma, es que la Constitución me está quitando derechos, es que esto es a nivel internacional. Todo esto deriva de las convenciones que les decía ahorita, la mayoría de estas convenciones de las Naciones Unidas. Entonces, no hay dónde ir a decir que me están restringiendo mis derechos, porque en tratándose de este tipo de leyes está autorizada esa restricción precisamente porque estamos hablando con personas peligrosas que son enemigos. Entonces, continuamos. Dice que la ley de extinción de dominio tiene por objeto la extinción de los bienes a favor del Estado. Se van a extinguir los bienes que tengan las personas que sean imputadas por delincuencia organizada, por otros actos, y se les van a extinguir esos bienes todos a favor del gobierno sin que tenga algún resarcimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Dice que son susceptibles de extinción de dominio de conformidad con el párrafo del artículo 22 de la Constitución los siguientes: aquellos relacionados con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, los contemplados y nos señala los contemplados en qué título de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, encubrimiento, los contemplados en el artículo 400 del Código Penal, los recursos de procedencia ilícita, que son lo que nosotros denominamos comúnmente lavado de dinero. Aquí estamos viendo ya que está involucrado cuando llegara a cometerse un ilícito de defraudación fiscal que pudiera involucrarse con lo que es lavado de dinero y con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y ambos supuestos permiten que nos lleven a la ley de extinción de dominio. La extinción de dominio es la pérdida de derechos que tiene una persona en relación con los bienes a que se refiere esta ley. Y como les decía, sin tener resarcimiento alguno, ni contraprestación, ni compensación alguna. La acción de extinción de dominio procede sobre aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no puede acreditarse. Y viene una serie de fracciones. Entre ellas vienen los bienes de procedencia lícita, utilizados para ocultar bienes de origen ilícito. Y la fracción que más me interesa es la sexta. Bienes que constituyan ingresos, rentas, productos, rendimientos, frutos, accesorios, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes a que se refieren las fracciones anteriores. Aquí donde viene bienes que constituyan ingresos, rentas, productos, rendimientos, pues pueden ser de todos los que tengan que ver con procedencia ilícita, como lo que sea lavado de dinero. Aquí pudieran verse las defraudaciones fiscales, es un ilícito, y el dinero fruto de esas defraudaciones fiscales pueden ser vistos como lavado de dinero, y eso pudiera llevarnos a la ley de extinción de dominio. Asimismo, desde el momento que son imputados de delincuencia organizada, seguramente van a ser llevados también a un juicio de extinción de dominio. Entonces estamos viendo las implicaciones que tiene la defraudación fiscal. Si llegan a ser imputados por un delito de defraudación fiscal, seguramente van a tener que seguir un juicio administrativo, van a tener que ser involucrados en un juicio penal, donde pudieran verse involucrados en ilícitos de defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y probablemente alguno más. Les comento que eso es en materia penal. Desde que entra la delincuencia organizada, como ven, ya es derecho penal del enemigo, también los de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y si no tienen reversión de carga de la prueba y todas las garantías
de ciudadanos, sí las van a tener por lo menos restringidas. Aparte del juicio administrativo, el juicio penal, también van a ir a un juicio de extinción de dominio, seguramente, para extinguir el dominio de todos sus bienes y estos pasen a poder del gobierno. Ahora vamos a ver el Código Nacional de Procedimientos Penales. Comentaba el licenciado Clemente la semana pasada y es muy comentado ya ahorita entre los fiscalistas de que al cometerse un ilícito de defraudación fiscal difícilmente pueden estar llevando juicios en libertad. Esto es cierto. Veíamos que la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada nos dice que por el solo hecho de ser delincuencia organizada, pues ya van a tener prisión preventiva oficiosa. Dice el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que se ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada. Señala delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación. Ahorita vamos a ver más adelante lo que es la ley de seguridad de la nación. Dice que se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en el Código Fiscal de la Federación. Y ya nos señala el contrabando y su equiparable, defraudación fiscal y su equiparable, y la expedición, venta, enajenación de comprobantes fiscales. ¿Cuáles son los requisitos para que por alguno de estos ilícitos fiscales se opere la prisión preventiva oficiosa? Son dos. Primero, que supere 3 veces lo dispuesto en la fracción 3 del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Y la otra característica es que sean exclusivamente cuando sean calificados. Esto es, debe superar el monto de 7.804.230 pesos y deben ser calificados. ¿Qué es un delito calificado? Nos dice el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación que se estiman calificados cuando se usan documentos falsos, se omite reiteradamente la expedición de comprobantes, se manifiestan datos falsos, no se llevan los sistemas o registros contables a que se está obligado, se omiten contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas, se manifiestan datos falsos para realizar compensación de contribuciones, se utilizan datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones, se declaran pérdidas fiscales inexistentes y como ven, estos supuestos se dan en cualquier situación o en casi la mayoría de las situaciones que pudieran llevar a una defraudación fiscal. Entonces, no creo que no es tan complicado acreditar que fueran calificados. Pero bueno, me van a decir, es que si me imputan una defraudación fiscal por un monto menor a 7 millones, pues ya voy a poder estar llevando el juicio en libertad. Pueden estar en el juicio en libertad, pero más adelantito, unas láminas, les voy a explicar otra cuestión. Vamos a ver ahorita lo que es la Ley de Seguridad Nacional. En la Ley de Seguridad Nacional están tipificadas algunas conductas que se estiman amenazas a la seguridad nacional. ¿Cuáles son estas conductas? Espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria. Pues a este nivel, en noviembre de 2019, fue incluido actos ilícitos en contra del fisco federal, a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, defraudar al fisco por un monto de 7.803.000 pesos es igual a cometer terrorismo, a traicionar a la patria, a sabotaje y cualquiera de estas conductas. A ese nivel ha llevado nuestro gobierno los actos en contra del fisco federal. Así de fácil, una defraudación fiscal por un mero error o bien no tener los documentos debidamente resguardados para acreditar que las declaraciones fueron bien hechas y que se tributó lo que se tenía que tributar. Por eso la delicadeza de conservar todos los documentos, de hacer las cosas debidamente como deben de hacer y preservar todas las pruebas para cualquier momento que sea necesario, porque nos pueden llevar a este tipo de conductas donde digan que somos una amenaza para la seguridad nacional. Entonces,
Para ser imputado por delincuencia organizada, basta que el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto por la fracción 3 del 108, esto es 7.804.230 pesos. Por el solo hecho de ser imputado por delincuencia organizada, ya me mandan a prisión preventiva oficiosa. Asimismo, me dice que no procede sustitución de conmutación de sanciones o cualquier otro beneficio sentenciados por delitos fiscales. El artículo 187. En este caso, cuando sean sentenciados es cuando no procede sustitución o conmutación de sanciones. Y dice en ciertos artículos, dice, en los demás casos, además de los requisitos señalados del Código Penal aplicable en materia federal, será necesario comprobar que los adeudos fiscales están cubiertos o garantizados. Esto es para que puedan tener un beneficio. Si los montos son menores a esos 7.804.000, hay que comprobar que pagué al fisco o garanticé mi adeudo. Entonces, si es un monto de 7 millones, pues hay que tener pagado o cubierto ese monto y no es el monto histórico, sino actualizado. Pudiera ser un beneficio, pero hay que ver los montos y qué empresas o qué empresarios van a poder tener esa disposición tan fácil, y más en estos tiempos. El 187 nos habla sobre acuerdos reparatorios. Sin embargo, en noviembre de este año también se señaló que no procede acuerdos reparatorios para hipótesis previstas en las fracciones 1, 2 y 3 del párrafo séptimo del artículo 167. ¿Qué fracciones son esas? Son precisamente las mismas del Código Fiscal: contrabando, defraudación fiscal y expedición o venta. No, venta de facturas. No proceden acuerdos reparatorios en este tipo de situaciones. Entonces, pues nos cierran las puertas y nos van dejando más encaminados a que en caso de vernos involucrados en cuestiones penales por defraudación fiscal, podemos pasar el tiempo del proceso en cárcel. Este es el marco legal del combate a la defraudación fiscal. La semana pasada este marco legal lo vieron con el liceo Clemente. Aquí se los pongo. Son las leyes que efectivamente tienen que ver con defraudación fiscal, todas las que se ven involucradas, leyes contra las que hay que defenderse o con las que nos pueden involucrar, aparte del Código Fiscal de la Federación. Esto se los pongo porque es parte de la política criminal que está aplicando ahorita nuestro gobierno, que está aplicando la Secretaría de Hacienda. Sacan una nota el día 8 de junio que recupera el SAT 28,000 millones de pesos de empresas evasoras. Ahora casualmente, pues ya las empresas van y dicen, te quiero pagar, ya no quieren litigar y rápido están llegando a acuerdos. Nos dicen que deben pagar sus impuestos porque la Procuraduría Fiscal va contra 50 grandes contribuyentes. Esos 50 grandes contribuyentes, en cuanto sepan quiénes son, seguramente van a querer pues llegar a un acuerdo y pagar los montos que les están requiriendo antes de verse involucrados y verse presos los representantes, los accionistas, los administradores generales, y ver involucradas sus empresas con posibilidad de la disolución de las mismas. Ahorita yo creo que ese es el motivo por el que han estado recaudando estas cantidades. Dice, el SAT va contra despachos que diseñan planeación fiscal muy agresiva. Si va contra quienes planifican de manera agresiva contra esos despachos, pues seguramente pueden encontrar contadores, pueden encontrar abogados y pues los empresarios ya a lo mejor ya juntaron 3 personas para poderlos llevar por delincuencia organizada. Voy a ir un poquito más rápido porque veo que nos queda poco tiempo. Aquí tengo notas de Walmart, lo que pagó el año pasado 282 millones de dólares por sobornos en México. Esta multa fue cobrada por Estados Unidos. Días pasados está pagando 8,000 millones de pesos de impuestos al SAT. Y esto es Walmart, que ha tenido el dinero para poder hacer frente a estas multas.
El Código Fiscal de la Federación nos señala que son responsables de delitos fiscales quienes conciertan la realización del delito, realizan la conducta, cometen conjuntamente el delito, se sirven de otra persona como instrumento para ejecutarlo o inducen dolosamente a otro a cometerlo. ¿Por qué señalo este artículo 95? Porque aquí pueden ser imputados abogados, contadores, relacionándolos de esta manera con las personas de las empresas. Asimismo, el artículo 96 nos señala que derivado de un contrato que también es el mismo artículo 95, perdón, que son responsables también los que derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de la actividad independiente propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o por interpósita persona actos, operaciones o prácticas de cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal. Yo creo que con esta fracción se puede imputar fácilmente contadores, abogados y otras personas que laboren para la empresa. En el artículo 96 nos señala las posibilidades de ser encubridores de los delitos fiscales y nos señala la fracción 2 que se ayuda en cualquier forma al imputado para eludir investigaciones de la autoridad cuando se oculte, altere, destruya o haga desaparecer indicios, evidencia o vestigios. Si alguien les dice, ¿saben qué es que Hacienda me está imputando de que le adeudo tanto? Ah, no, espérate, vamos a maquillar esto. Pueden estar alterando, destruyendo o a lo mejor desapareciendo indicios y pueden ser también imputados por encubrimiento. Sé que todo este panorama es fatal, no se pongan a llorar. Hay que prevenir, hay que hacer cuestiones correctivas ahorita que están a tiempo antes de verse involucrados en cualquier cuestión de este tipo que son bastante graves. Y aquí llegamos a lo que es el compliance. El compliance son recursos y procedimientos implementados por una compañía para cumplir con leyes y regulaciones que les sean aplicables. Son los manuales, los procedimientos, identificar riesgos operativos, saber cómo gestionarlos, cómo administrarlos, para hacer frente a las posibles conductas que nos llevaran a un ilícito para prevenirlo. Eso es el compliance, todos esos manuales, todo ese conjunto de procedimientos, de buenas prácticas, de códigos de conducta, de ética, de controles internos. ¿Cuál es el objetivo del compliance? Tener prácticas de buen gobierno corporativo, cumplimiento legal, transparencia y ética corporativa, y con ello evitar daños reputacionales, mala praxis y tener el debido control interno para no vernos involucrados en ningún tipo de responsabilidad ni administrativa y mucho menos penal. Los programas de compliance no es nomás estar bien hechos, debe tenerse el compromiso de las empresas de querer aplicarlos, empresas que nos digan que quieren trabajar con ética, con responsabilidad, con diligencia y tener el deseo de cambiar la cultura, ya sea de mala praxis o la cultura de la falta de cuidado y los debidos controles internos. ¿Cuáles son ventajas para la organización? La reducción o eliminación de responsabilidad legal y penal, mejora de reputación e imagen, la detección de las malas praxis dentro de la empresa, genera confianza en propietarios, empleados, inversionistas, clientes, socios, tienen sistemas eficaces para detectar las múltiples regulaciones, disminuye costos de seguros, ayuda a las licitaciones públicas y mitiga los riesgos de todos. Las ventajas para los clientes, pues ayuda a identificar a las organizaciones que buscan desarrollar sus actividades en escenarios de cumplimiento y buen gobierno corporativo, permite trabajar con proveedores no expuestos a riesgos que puedan comprometer la imagen de la marca, menores riesgos al operar en mercados extranjeros, aporta gran seguridad. Es necesario el compliance ahorita a nivel internacional porque ya las empresas estadounidenses, canadienses y las europeas están requiriendo que las empresas con las cuales tengan tratos comerciales tengan compliance. ¿Por qué? Porque de no tenerlos puede pasar lo que sucedió con Walmart, de ser multada. Walmart tenía compliance, pero al venir a México se relajaron en su manejo, en el trato hacia las autoridades y dicen haberles detectado corrupción y por eso ser multadas. Entonces, las empresas tienen que contar con compliance para que sean aceptados sus tratos comerciales a nivel internacional, Europa, Estados Unidos, Canadá sobre todo. Y el tratado
de Libre Comercio, el TEMEC, ya requiere también los programas de cumplimiento, todo donde ustedes vean control de la organización, control interno, manuales de cumplimiento, todo eso nos está hablando de compliance. Las ventajas para el mercado, pues son organizaciones comprometidas, éticas y transparentes, disminuye la incertidumbre en transacciones comerciales, se establecen reglas internacionalmente aceptadas, se genera confianza, se evidencia el cumplimiento, etcétera. Aquí me atreví a incluir lo que es un programa de integridad. En México no tenemos una regulación de compliance por sí sola determinada. No hay algo que nos diga cómo hacer un compliance, cuáles son los parámetros, sobre todo en materia penal. Sin embargo, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el artículo 25 nos habla de contar con programas de integridad y no señala que deben de contener esos programas de integridad para ser tales. Les comento que lo que señala el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades son verdaderos compliance, son las mismas necesidades, los mismos códigos, los mismos programas que nos pide a nivel administrativo que tendría que ser en materia penal, en materia fiscal o en cualquier otra. Entonces, lo que señala este artículo 25, les digo, son verdaderos compliance, son denominados programa de integridad. ¿Y de qué nos sirve ese programa de integridad? Pues para que la empresa tenga con qué demostrar que hizo todo lo que estuvo a su alcance para prevenir o evitar un soborno, tráfico de influencias o cualquier otra conducta que pudiera llevar a un ilícito. Esos son los documentos que debe de contener el sistema de integridad según la Ley General de Responsabilidades. Nos habla de un manual de integridad, una política de integridad, código de ética, canal de consultas o denuncias, política de recursos humanos, procedimiento y medidas disciplinarias. ¿Qué beneficios da la implementación del programa? Pues nos reduce riesgos reputacionales, riesgos de dinero, menos multas, menos sanciones, riesgos de cualquier problema penal. La empresa se adquiere mayor valor y pues tiene mayor atracción tanto para tener talento como para tener tratos comerciales. Recientemente, hace aproximadamente 3 semanas, la Secretaría de la Función Pública abrió los portales para las plataformas, para aquellas empresas que deseen registrarse como empresas responsables e íntegras a lo que le están llamando padrón de integridad empresarial. Este registro es voluntario. ¿Por qué les hago mención de esto? Porque el hecho de que ustedes pudieran estar registrados en este padrón como una empresa íntegra, ética, que trabaja con honestidad y responsabilidad, le da mayor valía a su empresa y les ayuda a contar con todos esos manuales porque les van a pedir que implementen los manuales y los códigos que señala ese artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades y van a ser evaluados por la Secretaría de la Función Pública. Si ustedes pasan todas estas evaluaciones, se van a ser acreedores a un distintivo de integridad empresarial y aparecer en ese padrón de registro empresarial. Y eso sería una muy buena prueba para evidenciar que son empresas íntegras, que están trabajando con diligencia, con responsabilidad y que están haciendo todo lo posible por no incurrir en ninguna falta de ningún tipo. Este es el distintivo del padrón de integridad, los beneficios que nos señalan el padrón de integridad, que son los mismos que les he comentado, aparte de que se les facilita a todas aquellas empresas que quieran tener licitaciones con el gobierno. ¿Cuáles serían mis conclusiones? Es cierto que en la actualidad tenemos una política criminal agresiva en materia fiscal. La mayor valía de la empresa es su reputación, claro, también sus activos y sus tratos comerciales. Para preservar esa valía debe realizarse una adecuada administración de riesgos. Para ello, se debe contar con el servicio de los mejores profesionistas, entendiéndose por estos aquellos que trabajen con ética, integridad, honestidad, responsabilidad, profesionalismo y, por supuesto, tengan la capacidad para hacer lo que ofrecen. Se debe generar toda la información necesaria, compilarla y resguardarla debidamente. Se debe contar con un departamento de compliance y es recomendable por mí, por la suscrita, porque he visto las bondades a las que pudiera llevarlos, porque pudiera ser una prueba. Es recomendable contar con el distintivo de integridad empresarial.
que está ofreciendo la Secretaría de la Función Pública. No trabajo para la Secretaría de la Función Pública, no es mi interés llevar el trabajo de la Secretaría de la Función Pública, sino hacerles saber que sí le veo bondades porque pueden ser usados como prueba para demostrar la manera responsable e íntegra de trabajar de una empresa y es necesario también para todas aquellas empresas que vayan a estar relacionadas con el TEMEC. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias y aquí estamos.